Bueno, aquí está el amplificador operacional MCP604, que tiene 4 amplificadores operacionales, otro más aquí. Este op-amp tiene el voltaje de polarización VDD en la terminal 4 y en la terminal 11 es la tierra. Entonces ahorita vamos a usar el A, el B y el C, como los he designado, de acuerdo a esos pins. Entonces los pins se cuentan así. Este va a ser 8, 9, 10, 11, así hasta el 14. Para la primera práctica tenemos el seguidor de voltaje, donde se retroalimenta la salida con la entrada no inversora. Y en la entrada inversora vamos a aplicar un voltaje de entrada llamado VI, que podemos medir con un voltímetro. Y un potenciómetro que puede ser de 10K hasta 100K, cualquier valor. Entonces el voltaje de salida lo vamos a obtener aquí. Y como es un seguidor, pues el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. A veces hay alguna diferencia en milivolts. Eso ustedes la van a describir cuando hagan su tabla. Por eso ahí en la tabla van a poner qué voltajes están midiendo de entrada y qué voltajes de salida. La entrada es aquí, la salida se mide aquí, de aquí con respecto a tierra. En todos los op-amps, en la terminal 4, o sea, en voltaje, se debe poner un capacitor de bypass para eliminar las altas frecuencias, fluctuaciones de voltaje. Bien, el otro amplificador que vemos en esta clase de instrumentación es el amplificador no inversor. El no inversor en su retroalimentación lleva 2 resistencias R2 y R1. A esta también se le conoce como RF, o sea, la resistencia de feedback o retroalimentación. La R1 va a tierra. Entonces este es el voltaje de entrada. Aquí están sus terminales. Voltaje de salida de tierra. Pero lo podríamos probar así, aplicándole un voltaje de entrada y midiendo el voltaje de salida, pero vamos a generar una carga aquí, vamos a tener una carga acá si ponemos un voltímetro. Para evitar eso necesitamos aislar las impedancias, entonces necesitamos aislar el voltaje de entrada y por eso, aprovechando que ya hicieron el seguidor de voltaje, van a tener ese voltaje de entrada y ya cuando salga aquí en la terminal 1 lo conectan a la terminal 5, es decir, a este. Y aquí en la terminal 5 van a medir no van a medir aquí el voltaje de entrada debe ser igual al que ya tenían acá. Entonces este voltaje de entrada va a estar amplificado por esta ecuación y le van a poner unas resistencias de 1 kilo, las dos iguales, para que tengan 1 kilo sobre 1 kilo más 1 es 2 por VIN, entonces van a tener un multiplicador por 2, entonces un amplificador que amplifica el voltaje al doble del voltaje de entrada. Pero el voltaje de salida no puede superar al voltaje de la fuente porque cae en saturación. Bien, en el voltaje de salida le van a conectar otro seguidor de voltaje. Aquí sí van a medir el voltaje de salida con un voltímetro. Y ya como este está aislando la entrada, no va a afectar la ganancia. Entonces van a hacer su tabla desde 0 volts, 0.5, así, en 1, 1.5, 2. Y cuando lleguen a 2.5, pues van a ver que ahí llegan a 5 volts, que es el máximo. Ya si lo siguen aumentando, va a seguir en 5 volts. Y por eso el voltaje salida es 2 veces el voltaje de entrada. Entonces lo van a comprobar midiéndolo aquí con respecto al voltaje de entrada que están aplicando acá. Entonces, obviamente pues uno puede cambiar la ganancia, pero ahorita para esta práctica es 2 veces la ganancia. ¿Okay? Entonces esto es la práctica que corresponde al seguidor de voltaje y el amplificador no inversor.